¿Cómo se relacionan el cerebro y las compras? Bueno, quédate conmigo en este video que voy a llevarte y a explicarte un poco cómo la evolución del cerebro tiene que ver también con los deseos de querer algo, de entrar en la moda, de comprar algo por impulso o de comprar de una manera racional. Todos estos son principios que se usan dentro del neuromarketing, o sea, el conocimiento del funcionamiento cerebral y de las emociones aplicado a cómo se va a dar todo el tema del mercadeo, de las ventas, para facilitarlo conociendo precisamente cómo es que nos antojamos todos de alguna manera. Empecemos entonces hablando de cómo se va dando la evolución del cerebro. Empezamos por esta parte de atrás, que es este cerebro de reptil, que es como lo más primitivo y antiguo. Un reptil, pues lo que más funciona es el tema de la supervivencia. Entonces, es esa parte que busca que estemos bien, que estemos hidratados, que nos alimentemos, que nos cuidemos en todo el sentido y que también estemos como muy vigilantes a todo lo básico que nos va a permitir estar como funcionales y también a lo que tiene que ver con descanso, bienestar, placer. Viene esa otra parte como hacia la mitad del cerebro, que es como toda la parte del sistema límbico que va a regular las emociones. Tiene que ver con el sentir, con el valor que le vamos dando a las cosas, con el conectar con el otro, con los significados que le vamos otorgando a una situación, a una persona. Y ahora ya hablando del tema de marketing y demás, pues el significado que le podemos poner a un objeto. Y ya dentro del cerebro mucho más evolucionado está puesto a la parte de adelante, que es el neocórtex, la corteza frontal, que es pues el director de orquesta, que es esa parte que decide, que razona, que pone como un orden a todo, que dirige absolutamente toda la orquesta, que prioriza, que tiene que ver con buscar lo adecuado, con sopesar riesgo-beneficio y como con estudiar toda la situación. Ahora llevemos todo esto a cómo se vería esto en un proceso como de compras y de antojarse de algo. Ese cerebro primitivo podríamos verlo entonces como si uno se va de compras con un par de niños. Sí, y además si entra uno a una juguetería, van a querer de todo y todo les va a parecer encantador y todo lo van a querer tocar y mover y todo se lo van a querer llevar para la casa y es muy difícil que entiendan razones de no, no se puede esto, no son, o no, hoy no vamos a comprar o solo vamos a comprar una cosa y no todas. El niño, ¿qué quiere? Quiere esa satisfacción, quiere esa supervivencia. Para el niño en ese momento la supervivencia está asociada a tener lo que quiere. ¿Qué pasa si entonces ya no vamos con niños, sino con adolescentes? Entonces aquí ya viene mucho más el tema de la emoción. Eh, Ejemplo, cuando sale el último celular, que a veces uno ni siquiera sabe cuáles son las mejoras que trae, eh, pero uno ve que es noticia mundial, que hay filas desde la noche anterior para poder ir a comprar ese último celular. ¿Por qué? Porque yo soy fiel a la marca, porque me gusta, pues porque es estar play, es estar in, es tener lo que emocionalmente me genera esa sensación de bienestar. Asocio esa marca, ese celular, con sentirme bien, con sentirme pleno y como decía, a veces sin siquiera saber si lo necesito o si me va a mejorar en algo la funcionalidad. Incluso la mayoría tenemos celulares que tienen funciones maravillosas que nunca hemos usado y que nunca hemos aprovechado, simplemente porque dentro de esa compra seguramente hubo un factor emocional muy importante. También ahí en eso, en esa parte de las emociones, viene lo relacionado con las personas que conocemos. Ejemplo, si en mi familia les gusta usar el champú de marca X, pues uno tiende a repetir, a seguir usando ese champú porque a todos nos ha ido bien, a todos nos gusta. Si a mi amiga le gusta el perfume de marca X, pues como mi amiga me cae muy bien, entonces yo también quiero ensayar ese perfume. Y ahí es donde viene también el poder de los influenciadores en el sentido de están apelando a nuestro afecto, a esa admiración, a lo que nos parece como muy interesante de ellos, por lo que hacen o por su belleza o por su desempeño deportivo o porque son personas muy reconocidas. Entonces nos mueven esas emociones
y es parte de lo que nos impulsa a querer comprar lo que ellos nos están recomendando. ¿Y qué pasa entonces si ya nos vamos de compras con una persona adulta que ya está poniendo, asumimos, a funcionar esa parte de la corteza? Las compras van a ser, asumimos nuevamente, desde una perspectiva de la razón. ¿Qué necesito? Voy a evaluar el precio versus el beneficio, voy a mirar qué es lo que más me conviene, no necesariamente solo alrededor de una marca o de cumplir un deseo, sino como sopesando muy bien qué es lo que va a cumplir más eh, actividades favorables dentro de lo que estoy buscando. E incluso si no es algo que esté necesitando, pues entonces tampoco lo voy a comprar. En todo esto se basa entonces es todo este proceso de estimularnos, de mandarnos mensajes y de recibir como todo lo que tiene que ver para que las ventas se puedan facilitar. Si tenemos esto en mente, pues podemos ser mucho más atentos para ver cómo estamos manejando todo nuestro tema de antojos, compras, de cómo estamos recibiendo esta información de mercadeo que recibimos y que estamos siendo bombardeados diariamente y a veces como que nos tragamos toda esta información y ni siquiera la alcanzamos a procesar. Entonces, ya sabiendo cómo es que funciona el cerebro, pues ahí vamos a ir decidiendo si vamos a ir de compras con el niño, el adolescente, vamos a poner a ese cerebro adulto a que esté mucho más selectivo en ese proceso de revisar lo que queremos comprar o llevar. Y mucho más cuando estamos haciendo los procesos online, porque online todo es tan fácil, todo es dar clic, que también esos clics generan una sensación de bienestar. Es súper frecuente, escucho yo en mi consulta personas que me dicen, ay, yo pedí una cantidad de cosas y cuando me llegaron hasta pedí repetidas, cosas que ya tenía, libros que ya me había leído, simplemente porque es que el placer de darle clic y de que todo queda en el carrito y que ya se pidió, es como un alivio. Entonces, ojo, estemos muy atentos al manejo de nuestro cerebro alrededor de todo este proceso de las compras. Comparte esta información porque seguro que va a ser muy útil para todas las personas que conoces, porque todos nos hemos visto involucrados en el tema de las compras con mucha cotidianidad, de una manera a veces que después nos arrepentimos. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. No olvides suscribirte a mi canal y darle like.